Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos de la escuelita Lanjan del kilómetro 4 Uchiza. A todos mis hermanos les animo que sigamos estudiando, sigamos haciendo la tarea. Hoy la tarea nos toca domingo 19, Santiago capítulo 3, del verso 13 al 18. Vamos a estudiar juntos, vamos a animarnos en esta hermosa hora que nos queda compartir la bendita palabra a nuestro Dios. El tema de esta hora es: las acciones revelan la sabiduría. Así que a todos nuestros hermanos, amigos que nos escuchan, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Quién quiere sabiduría? Todos deberíamos levantar la mano. No he conocido que nadie que haya dicho que no le interesa tener sabiduría. Nadie quiere ser un tonto, nadie quiere ser desapercibido o como un tonto. Por eso buscamos la sabiduría. Lamentablemente, la sabiduría que nos importa suele ser la sabiduría equivocada. Nos importa cómo nos vemos cuando compramos un coche que es feo o que no funciona. Nos importa la recepción que la gente tiene de nosotros, pero no importa lo que Dios piensa de nosotros. Nos importa no ser un necio con respecto a Dios. Santiago nos va a señalar que con frecuencia buscamos la sabiduría equivocada. Santiago nos va a enseñar que hay dos tipos de sabiduría. Las acciones que revela la sabiduría nos habla aquí en Santiago capítulo 3, verso 3. Dice: ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Santiago comienza con una pregunta: ¿quién de vosotros es sabio? ¿Y quién es entendido? ¿Tenéis sabiduría, entendimiento? No basta con creer que se tiene sabiduría. La sabiduría debe demostrarse con acciones. La evidencia de la sabiduría humilde y mansa se muestra en la buena conducta. Para decirlo con mayoría de claridad, demostremos nuestra sabiduría con nuestras acciones. Santiago nos pide que elevemos quien no solo sabe lo que es correcto, sino que también lo practica. La buena conducta es la consecuencia inevitable de la verdad de la sabiduría. La sabiduría se revela en la forma en que uno vive su vida. No solo debemos tener una buena conducta, sino que debemos practicarla con mansedumbre. La mansedumbre en griego viene poemos, que es un concepto bastante complejo y multifísico. Es difícil definir con una sola palabra, pero aquí nos habla la claridad de no dejarse impresionar en un exceso por la propia importancia. Por lo tanto, algunas traducciones utilizan la palabra humilde para explicar el concepto
Sin embargo, la humildad no lo abarca todo. En el griego clásico, la palabra se usa para referirse a la persona amable y gentil. Ambas, cuando se refiere a cosas, significa gentil. Se usa para describir una voz suave o un animal manso. Por lo tanto, algunas tradiciones usan la palabra gentileza. Incluso se usa para referirse a un caballo domado. Así pues, los griegos decían que la palabra significaba poder bajo control. Por lo tanto, necesitamos unir estas ideas como pensamos en la mansedumbre. Probablemente por eso algunas tradiciones o traducciones se limitan a usar la palabra mansedumbre. Transmite la idea de humilde, gentileza o mansedumbre, pero por debilidad, más bien el poder y la fuerza existen, pero están bajo control. La humildad y la gentileza y la mansedumbre proviene del hecho de que el poder está controlado. Volvamos ahora al versículo 13. Demostremos nuestra buena conducta con la humildad y la gentileza y la mansedumbre, que proviene del dominio del poder. El autor de Proverbios expresa una similitud. Cuando viene el orgullo, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Dice el proverbista en el Proverbios capítulo 11, verso 2. Santiago nos va a desafiar. Nuestra lección con Dios se revela en la vida que vivimos, así como las obras nos muestra qué clase de fe tenemos. Santiago capítulo 2 también nos muestra qué clase de sabiduría poseemos. Santiago explica ese punto detalle en los próximos versículos que leeremos. Entonces vamos a ver sabiduría número 1, o la sabiduría, o punto 1, la sabiduría del mundo. Nos dice aquí Santiago en el capítulo 3, verso 14 al 16, pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestros corazones, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contiendas, allí hay perversión y toda obra perversa. Santiago comienza mostrándonos cómo se ve la sabiduría equivocada, pero que si tiene celos amargos, ambiciones egoístas en su corazón, no se jacta y miente a la verdad. Esto no es sabiduría que desciende de lo alto, como dice Santiago, sino que es terrenal, carnal y demoníaca. Porque donde hay celos y ambiciones egoístas, allá hay desorden y toda clase de malas prácticas. Si una persona tiene evidencia de celos, egoísmos en su corazón, está viviendo en una mentira. ¿Vieron eso en el versículo 14? Ustedes mienten a la verdad, dice el escritor de Hebreos. ¿Vieron eso en el versículo 14? Ustedes mienten a la verdad. Afirman ser sabios, pero viven de una manera que contradice esa afirmación. Actúan con celos, envidias, demostrando que no tenemos
la sabiduría divina. Ve cómo estos atributos contrastan con la mansedumbre. Dijo que la mansedumbre, la calidad de no dejarse impresionar, demasiado por un sentido de la propia importancia. ¿De dónde proviene la envidia? Los celos, las ambiciones egoístas provienen de tener un sentido de la propia importancia. Esas actitudes provienen de creer que debemos velar por nuestros propios intereses. Estas actitudes provienen de ver que otro recibe lo que creemos merecer. La sabiduría mundana dice: yo me ocuparé de mí mismo. La sabiduría mundana dice: me merezco esto, exijo aquello, exijo respeto, merezco atención. Así es como el mundo nos enseña a pensar y actuar. Pero Santiago condena tal afirmación, tal por afirma el que piensa de esa manera. Santiago dice que esa sabiduría no es celestial, sino terrenal, mundana y diabólica. Cuando actuamos o pensamos así, actuamos como personas de este mundo y no como seguidores de Cristo. Dejamos de pensar según la voluntad de Dios. Limitamos nuestra visión y nuestros pensamientos a las cosas terrenales, ignorando las riquezas del cielo y solo pensando en las cosas pasajeras de esta tierra y no en las cosas eternas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Además, Santiago califica esta sabiduría de poco espiritual. No actuamos ni pensamos espiritualmente, sino de forma natural, material. Pablo utiliza un lenguaje similar para condenar el pensamiento carnal y mundano. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En Santiago nos puede decir, en la epístola de 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 al 4, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños sin Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Andáis como hombre, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? No estamos viviendo la vida con criterios divinos, sino con criterios mundanos, de poco espiritualidad. Finalmente, Santiago llama a esta sabiduría mundana una sabiduría diabólica. A menuda declaración: ¿crees que eres de Dios cuando actúas así? No eres de Dios, eres de lo diabólico, eres de Satanás y no de Dios. Deja de enseñar, deja de mentir. ¿Entiendes lo importante? La sabiduría divina no es la sabiduría del mundo. La sabiduría divina no se parece en nada en absoluto a la sabiduría divina.
que proviene netamente de este mundo, porque viene con deseos, con ambiciones, con mirada, con posición solamente de quedarse en esta tierra, porque eso es lo terrenal. Eso es lo terrenal que el hombre busca. Todo lo terrenal piensa que todo es en esta tierra. En el versículo 16, Santiago describe el resultado de esta sabiduría mundana. Cuando hay celos, envidias y ambiciosos egoístas, reina el desorden y toda clase de malas prácticas, dice Santiago. Estamos viendo la veracidad de esta enseñanza. A medida que el mundo rechaza el Evangelio, aumenta el desorden y toda clase de malas prácticas, porque aumenta el rechazo a Dios. No nos hace más civilizados, como pretender afirmar algunos expertos filosóficos. Dicen, rechazar a Dios nos lleva a ser más desordenados y malvados y contumaces, porque en el corazón sin Dios se vuelve animal, se vuelve criminal, hasta se vuelve mortal completamente el corazón del hombre. Como pretendemos, hermanos, algunos expertos dicen así, que cuando se ha rechazado más el Evangelio, más ignorancia se vuelve el hombre. Por lo más educación que tenga, por lo más preparación que tenga, más ignorante se vuelve el hombre. Ahora vemos los grandes hombres, los grandes hombres de nuestra patria peruana, se han vuelto como animales, se han vuelto irracionales, dando una ideología de género, donde está contra las normas de Dios y contra la Biblia. Eso dice la Biblia cuando hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque esa filosofía es diabólica. Ir contra las normas de Dios, que un hombre con hombre es normal, mujer con mujer es normal, que se besen o se hagan cosas por estilo. Eso es una sabiduría diabólica, no es una sabiduría de lo alto. Por eso nos dice que hay más desorden. La gente se desenfrena más con la sabiduría del mundo, porque es una sabiduría diabólica. Cuando rechazamos la sabiduría que viene de lo alto, aceptamos una vida egocéntrica. Nuestra vida se vuelve más perversa. Nuestra familia se desintegra y se rompe. Las relaciones se dañan. Nuestra sociedad y nuestras relaciones se vuelven más destructivas a medida que nos centramos en nosotros mismos, dejando el céntrico a Dios, arruinando nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Cuanto más tiempo permanecemos en egoísmo o rechazando la sabiduría de lo alto, este mundo se hunde más y más en la oscuridad y se va pudriendo cada día más con toda su sabiduría, con todos los expertos supuestamente que tienen el conocimiento. Te quiero decir que con todo te estás yendo a la oscuridad y al mismo infierno, porque no sabes discernir el infierno con el cielo, no sabes discernir la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, no sabes discernir a dónde vas ni de dónde vienes. Pero nosotros sabemos de dónde venimos de Dios, y sabemos que vamos a Dios, sabemos que vamos a un paraíso eterno, porque Dios tiene preparado un reino celestial, porque no somos de este mundo, sino de algo celestial. Punto número 2, la sabiduría de lo alto. Santiago capítulo 3, versos 17 al 18 dicen, porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pues pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia
se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago nos describe la sabiduría divina. La primera característica, por encima de todas las demás, es la pureza. Una vida pura es, sin duda, una vida de obediente a la sabiduría divina. Nada demuestra mejor la sabiduría terrenal que una vida de impureza. Nos enseñamos a nosotros mismos y creemos tener la sabiduría y el conocimiento, pero vivimos en una vida de impureza. Notemos, tenemos la sabiduría, tenemos el conocimiento, además, porque rechazamos la sabiduría que tenemos que llevar nuestra vida pura, por eso aceptamos la sabiduría terrenal que es impura. Que insensatez escuchar sus consejos. Una vida pura demuestra la sabiduría espiritual o la sabiduría divina y espiritual. En el verso 17 es muy interesante, no solo por su significado, sino también por su estilo literario. Gran parte del versículo está en aliteración y ritmo. Estas características se pierden, por supuesto, a traducir el griego a inglés. Los siguientes 3 características que Santiago enumera tiene aliteración y ritmo. Y las 3 nos hablan a través del griego y dice: pacífico, ser puro, pacífico, amable, abierto a la razón. Estas son 3 características que describen la disposición de la persona sabia. Si verdaderamente tenemos la sabiduría viene de lo alto. La sabiduría que no es destructiva, ni carece de espiritualidad. Entonces seremos pacíficos, amables, abiertos a la razón. Consideremos que estos son otras palabras válidas por describir cómo se manifiesta la mansedumbre. Tienes que poseer la sabiduría de lo alto, escuchar a los demás, porque son dóciles, tiene el poder bajo control, son amables, humildes y pacíficos. En segundo conjunto de cualidades reveladas, las acciones de la persona sabia. Santiago dice que aquellos con sabiduría divina están llenos de mansedumbre y de buenos frutos. En griego estas palabras ritmo significan en griego mestor eloi, que en español es lleno de mansedumbre y de frutos. Las primeras 3 cualidades describen la descripción de la persona sabia. En estas 2 características describe las acciones de la persona sabia. No tenemos la sabiduría de Dios y no podemos afirmar tener conocimiento divino cuando nuestra vida no está lleno de mansedumbre y de frutos. ¿Cómo podemos decir que tenemos sabiduría de Dios si no tenemos mansedumbre, no tenemos buenos frutos? No tenemos los frutos del Espíritu, sino tenemos los frutos de la carne. Cuando tenemos los frutos de la carne, quiere decir que hay una sabiduría del mundo, pero la sabiduría de Dios
la sabiduría de lo alto, da los buenos frutos del Espíritu Santo. Pues, hermanos, nos dice aquí, podemos afirmar tener conocimiento divino cuando nuestra vida realmente no muestra lo que hablamos, lo que decimos. Recuerde cómo Santiago comienza esta enseñanza en el versículo 13. Tu buena conducta muestra la mansedumbre de la sabiduría en tu vida. Entonces, ¿dónde está la buena conducta? ¿Dónde están los actos de misericordia? ¿Dónde están los buenos frutos? Debemos pensar en estar llenos de la misericordia y de buenas obras hoy. Cuando nuestros actos de misericordia pueden hacer hoy, esto demuestra que la sabiduría de Dios está obrando en nuestras vidas. El paramento final se encuentra en el versículo 17. Estas dos últimas palabras en griego también son alteraciones y ritmos en griego que significa un conjunto de palabras. Es importante y sincero. Estas dos últimas palabras describen firme constancia de aquel que posee sabiduría divina. Nos dice en las versiones que nos dan la gran importancia, que es inquebrantable y sin hipocresía. Nos dice, creo que esta lectura se ajusta mejor a la idea original. El cristiano no es falso ni vacilante ante los desafíos. Los cristianos son sinceros y verdaderos en sus acciones. Este contraste con el hombre de doble ánimo que nos habla en Santiago 1:8, que es inestable en todos sus caminos. El fruto de estas cualidades es la justicia sembrada en paz por quienes buscan la paz, dice. Santiago afirma, la ira del hombre no produce justicia de Dios. En Santiago 1:20 dice. Observemos en este significado que nuestra ira no produce la vida justa que Dios exige a su pueblo. Santiago señala, aunque Santiago en el capítulo 3, verso 18, en cuanto poseemos sabiduría divina, es pura, pacífica, amable, dócil, llena de sabiduría, que da frutos constantes y con mucha sinceridad. Entonces producimos la vida justa que Dios exige. Santiago establece anteriormente donde nos enseña que la sabiduría mundana produce desorden, porque es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contiendas, allí hay perversión y toda obra perversa. En Santiago 3, del 15 al 16 dice, pero escuchar la sabiduría de Dios produce en la vida justa que Dios quiere que nosotros andemos. Y Santiago capítulo 3, verso 17 dice, porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de sabiduría y de frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. ¿Qué sabiduría guía tu vida ahora? Entonces vamos nosotros a reflexionar. ¿Qué sabiduría guía tu vida? ¿O qué sabiduría toma el control de tu vida? ¿Sigues la sabiduría divina o la terrenal? Es difícil saber cuál seguir. Observa tu conducta, tu carácter, tus actitudes. Si tienes celos, si tienes envidias, ambiciones egoístas, te engañas a ti mismo.
si crees que sigues a Dios. Si quieres la sabiduría del mundo, quienes siguen no pueden seguir a Dios ni demostrar una conducta victoriosa, llena de pureza y de paz y de mansedumbre y de misericordia. Vive la vida recta que Dios exige. Pide la sabiduría que es de lo alto. Esa sabiduría, gloria al Señor, maravillosa. Esa sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es amable, benigna, llena de sabiduría y de buenos frutos. Eso queremos para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para la iglesia, para nuestros líderes, para nosotros poder dirigirnos por el camino correcto que Dios quiere. Dejemos la vida mundana, dejemos las cosas pasajeras, no ambiciemos las cosas pasajeras que nos lleva a la oscuridad, que nos lleva por el camino oscuro y de perdición. Vamos por la sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de sabiduría, que nos lleva a la vida eterna. Dios los bendiga. Muchas bendiciones.